Bueno, buenas noches a todos los que se han incorporado a esta primera sesión de LASPAGAN TV de este 2021. Yo soy Reinaldo Pierre Álvarez y soy actualmente el presidente de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Simplemente quiero darles la bienvenida a este año académico, a este nuevo año académico de la sociedad. Decidimos empezar con un tema de hepatología porque sentimos que tal vez el hígado no lo atendimos como se merece el año pasado, así que este año vamos a hacer cosas interesantes que tienen que ver con la hepatología y con la hepatología pediátrica. Hay alrededor de 400 hepatólogos pediatras en América Latina y para ellos y para todos los que aman el hígado son estas sesiones. Pero no solo vamos a hablar de hígado este año va a ser un año bastante intenso desde el punto de vista de actividades de educación médica continua, y ese año comienza formalmente hoy para nosotros. Por ejemplo, todos los meses vamos a tener actividades de diferente naturaleza, pero algunas vale la pena de alguna forma adelantarlas. Por ejemplo, en abril, todos los jueves de abril, vamos a tener un curso con NASPGHAN, con la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, y va a ser un ejercicio interesante de interacción entre dos sociedades hermanas. En mayo, todos los jueves de mayo, vamos a tener curso de endoscopia. Luego, entre los meses de julio y agosto, vamos a tener un curso sobre nutrición pediátrica. En septiembre vamos a tener un evento interesante de 3 días. Uno de los días va a estar dedicado a trastornos funcionales, un segundo día va a estar dedicado a la parte de alergias alimentarias, y luego un tercer día para la presentación de trabajos de investigación y grupos de trabajo, working groups, todo el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos 12 a 14 meses. De manera que tenemos una gran cantidad de actividades, y para disfrutarlas, estas actividades obviamente son gratuitas para todos los socios de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Lo que hay que mantenerse al día. Ya para cerrar, quiero también recordarles que no es solo el inicio de un nuevo año académico de LASPAGAN, sino también es el inicio de un nuevo año en pandemia. O sea, ya tenemos un año viviendo en pandemia. Todos estamos experimentando a nivel global los mismos cambios desde el punto de vista de cómo interactuamos con nuestros seres queridos, desde el punto de vista de cómo nos conectamos con nuestros pacientes. Ha cambiado nuestro modo de trabajo y ha cambiado realmente nuestra forma de vida. De manera que yo entiendo el peso que eso significa, lo que ha significado para mucha gente y lo que significa para todos estos cambios tan dramáticos que han sufrido en nuestras vidas, pero hay que adaptarse. Yo creo que la capacidad de adaptación es muy importante para los seres humanos, y tenemos que hacer uso de ella para poder sobrellevar estas circunstancias diferentes que nos han tocado vivir. Y parte de esa adaptación tiene que ver con mantener al día nuestra educación médica y mantenernos conectados con actividades como todas las que yo he descrito hace un momento. Así que yo los invito a eso, a mantener su nivel de conectividad al máximo y aprovechar al máximo todos estos recursos tecnológicos y todos estos diseños de educación médica continua que nosotros vamos a ir presentando a lo largo del año. Yo voy a darle ahora la palabra al doctor Rodríguez, el doctor Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez, gracias, que es parte de mi junta directiva y quien va a coordinar la sesión de esta noche. Así que muchísimas gracias por su atención y bienvenidos a LASPAGAN 2021. Muchas gracias, Reinaldo, por la presentación y por la bienvenida. Pues sí, debutamos la verdad es que muy bien en este año, dando inicio a nuestras actividades académicas, que como ya mencionó Reinaldo, va a ser un año sumamente cargado de actividades académicas, y bueno, pues toca hacerlo de la forma en que podemos trabajar actualmente, adaptándonos, y nuevamente el reconocimiento que ya lo hemos expresado varios de nosotros hacia el liderazgo de Reinaldo para realizar todas estas actividades. Y la verdad es que en lo personal sí estoy también bastante encantado en que hayamos incluido todavía más temas de hígado, y empezamos, la verdad es que de la mejor forma. Estamos de manteles largos, iniciando esta primera sesión con nuestra gran amiga, conocida por parte de todos nosotros, que si bien es cierto, no necesita presentación, pues es honor el presentarla de la forma como se merece. Ella es Mirta Schioka. Ella es hepatóloga pediatra del Hospital Alemán de Buenos Aires, en Argentina. Es secretaria del Comité de Hepatología de la Sociedad Argentina de Pediatría y es coordinadora del Working Group de Hepatitis Autoinmune y del Working Group de Colestasis Neonatal
de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. De tal forma que, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra. Adelante, Mirta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias al doctor Reinaldo Pierre, a Rodrigo Vázquez y al resto de la mesa directiva del ASGAM por esta invitación. Para mí realmente es un honor poder iniciar las actividades académicas de este año, de este nuevo año. Quiero un agradecimiento también especial al doctor Carlos Timosi, quien hace posible estas reuniones con gran eficiencia, realmente. Bueno, el tema que nos ocupa es un tema muy importante, ya que se ha visto incrementado en las consultas hepatológicas en los últimos años. Es decir, cada vez tenemos más pacientes con este tipo de patología. Yo voy a tratar de abordar aspectos vinculados con generalidades, los factores de riesgo, patogenia, historia natural, diagnóstico y tratamiento. En realidad, el tema en general lo podemos considerar como el llamado hígado graso no alcohólico pediátrico, le agregamos la P de pediátrico, porque él es el nombre genérico que involucra otras etapas vinculadas con la progresión de la enfermedad, que sería la esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, entonces hablando de hígado graso, sabemos que consiste en la presencia de esteatosis hepática en menores de 18 años que no puede ser atribuida a enfermedad genética, metabólica, infección, medicación o malnutrición. El espectro clínico que involucra a esta patología va desde una esteatosis simple, que sería el hígado graso propiamente dicho, a la esteatohepatitis no alcohólica, es aquella en la cual se le agrega la inflamación y daño hepático, es decir, es un estadio progresivo de la enfermedad, que a su vez puede continuar progresando hacia el desarrollo de fibrosis avanzada, cirrosis y un riesgo aumentado de carcinoma hepatocelular, sobre todo en la adultez. Su prevalencia ha aumentado durante las últimas décadas, reflejando el incremento global de obesidad en el mundo, que realmente es preocupante. Y es la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en niños y adolescentes. Los niños afectados tienen un fenotipo más agresivo, se considera, porque tienen mayor vulnerabilidad genética y ambiental. Y además en ellos se agregan los llamados estresores intrauterinos o perinatales, como por ejemplo el caso de la prematurez, que pueden predisponer al hígado graso y otros aspectos que vamos a mencionar más tarde. Podría representar también esta patología la principal indicación de trasplante hepático en adultos en un futuro. Desde el punto de vista epidemiológico, su prevalencia es difícil de establecer, porque la mayoría de los estudios se apoyan en indicadores indirectos. Y sabemos que el diagnóstico definitivo, o sea, el gold estándar, lo hace la histología, la cual no es factible de realizar en estudios poblacionales. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta situación, podemos decir que es de alrededor del 2.3% en niños con peso normal, asciende al 16.7% en pacientes con sobrepeso y supera el 36.1% en pacientes obesos. Predomina en varones, en prepubres, niños y niñas, es mayor en población hispana y menor en afroamericana. Los factores de riesgo son variados y unos cuantos tenemos factores de riesgo. El sexo masculino, la asociación de síndrome metabólico, que es decir, obesidad central, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia, la existencia de apnea obstructiva del sueño. Sabemos que el 40 al 60% de los pacientes que poseen la apnea obstructiva del sueño van a tener hígado graso. Esto genera una hipoxia crónica intermitente y especies reactivas de oxígenos que generan progresión de la enfermedad con evolución a mayor fibrosis. En adultos, todo esto produce mayor riesgo de cirrosis, luego carcinoma hepatocelular, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica. Es decir,
Se trata de una enfermedad multisistémica. Otro de los factores de riesgo son genéticos. Ya sabemos que es más frecuente esta patología en hermanos y padres de pacientes con hígado graso. Bueno, cuando se los compara con hermanos y padres de niños con el mismo índice de masa corporal, pero sin hígado graso. Además, se han descrito nuevos polimorfismos. El más común es el patatin-like 3, y hay otros nuevos polimorfismos identificados que permitirían en un futuro predecir el desarrollo y severidad del hígado graso en adultos y niños, de allí su importancia. En este esquema vemos un poco el hígado normal. El hígado normal luego pasa al hígado graso, en una tercera etapa evolutiva a la esteatohepatitis no alcohólica, a la cual se le puede agregar fibrosis y progresión a la cirrosis. Vemos en la parte inferior las variantes genéticas que están vinculadas, tanto en una etapa, es decir, del normal al hígado graso, como del hígado graso a la esteatohepatitis alcohólica. Las distintas variantes, algunas son variantes que predisponen a la patología y otras que son protectoras. Y en la parte superior vemos los aspectos epigenéticos que también contribuyen, y mucho, a esta entidad, que es la dieta, conductas sedentarias, factores intrauterinos, y también el aspecto de epigenéticos que produce una mayor acción del DNA sin cambiar su secuencia. Otro de los factores de riesgo es la asociación de la microbiota con el desarrollo y progresión del hígado graso. Es decir, se ha visto que microbiota enriquecida con bacterias productoras de alcohol, por ejemplo, Escherichia coli, produce aumento de niveles sanguíneos de etanol, mayores especies reactivas de oxígeno, mayor permeabilidad intestinal y mayor inflamación hepática. Los niños obesos con hígado graso también se vio que presentan disbiosis, a diferencia de los obesos sin hígado graso, de allí el vínculo con el microbioma. Otro de los aspectos importantes es la programación del desarrollo, es decir, el vínculo madre-hijo, que son factores que pueden ser, es decir, la influencia perinatal del vínculo madre-hijo, que son factores de riesgo potencialmente modificables, es decir, afectación materna, que puede ser obesidad, hiperglucemia, diabetes gestacional, operación cesárea, todo esto favorecería el desarrollo de hígado graso. Y en el niño, la administración de antibióticos tempranamente y la ausencia de alimentación materna. Aquí vemos un esquema donde vemos en el centro el hígado graso y todos los factores que contribuyen a su producción, es decir, microbioma, de programación del desarrollo, aspectos genéticos y epigenéticos y factores ambientales. Aquí es un esquema que parece complejo, pero no es tanto, van a ver que no, sobre la patogenia, es decir, todos los aspectos que hemos mencionado desde el punto de vista de factores de riesgo, es decir, la dieta, la vida sedentaria, la pubertad, disparadores endocrinológicos, todo genera hipertrofia del tejido adiposo, disfunción de este tejido con la liberación de citoquinas inflamatorias, lipólisis del tejido adiposo. Esto produce aumento de ácidos grasos libres en circulación que van a ir hacia el hígado. Entonces en el hígado tenemos un aumento de aporte de estos ácidos grasos libres a los que se le suma la lipogénesis de novo hepática. Entonces viene un fenómeno de lipotoxicidad. Es cuando la capacidad está superada de metabolización de estos ácidos grasos libres a nivel del hígado. Cuando existe lipotoxicidad, viene el fenómeno de inflamación y fibrosis, es decir, la progresión de la enfermedad, con lo cual podemos decir que la persistencia de todos estos factores que hemos mencionado conduce a una progresión de la enfermedad. Desde el punto de vista de la historia natural, no existen estudios importantes que nos permitan valorar la evolutividad de esta patología en el transcurso del tiempo. El único estudio que venimos siempre mencionando es el de Feldstein, que es un estudio retrospectivo de un único centro, que incluyó 66 niños con una edad media de 13.9 más o menos 3.9 años,
y que realizó un seguimiento durante 20 años. De este grupo, solo 5 pacientes tuvieron biopsias seriadas, no se sabe muy bien por qué se indicó esa biopsia, y que mostraron fibrosis progresiva en 4 de los 5 pacientes rebiopsiados. La indicación de trasplante se produjo en 4 con cirrosis y 2 fallecieron, o sea que hubo enfermedad progresiva en estos pacientes. Por lo tanto, según el autor, se ha reportado hígado graso no alcohólico tan temprano como a los 2 años y desarrollo de cirrosis a los 8 años, o sea que incluiría la edad, el periodo pediátrico. Esta es otra publicación para destacar un poco el desarrollo de cirrosis en la etapa infantil. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 pacientes de edad de 10, 14 años que desarrollaron cirrosis. Y uno de ellos progresó hacia las complicaciones de su hipertensión portal en el transcurso de los 2 años posteriores al diagnóstico de cirrosis, con lo cual también nos habla de evolutividad de la patología. En cuanto al diagnóstico, es una patología subdiagnosticada por falta de reconocimiento y jerarquización de las complicaciones. Un estudio demostró que 1/3 de los niños obesos fueron estudiados para hígado graso no alcohólico, solamente menos de 1/3. La adiposidad abdominal además puede mascarar la detección de hepatomegalia por palpación durante el examen clínico. Puede presentar síntomas inespecíficos o totalmente ausentes, síntomas como dolor abdominal, fatiga. Los primeros estudios son las pruebas de función hepáticas habituales, la ultrasonografía, y que se aconseja realizar en niños con sobrepeso o obesos a partir de los 9 años. Y en los de sobrepeso, sobre todo en aquellos que se asocian con factores de riesgo, a otros factores de riesgo. En cuanto a la ultrasonografía, es la prueba inicial porque no presenta radiación, hay amplia disponibilidad y bajo costo, tiene elevada sensibilidad y especificidad, pero en esteatosis moderada a severa, ya que no detecta esteatosis leve, que es aquella en la cual hay menos del 30% de la grasa en el hígado. Operador e intérprete dependiente, y la eficiencia está limitada en obesidad mórbida. Acá vemos el de la derecha, que es hígado graso, y el de la izquierda, un hígado normal. La resonancia nuclear magnética nos permite la medida cuantitativa de la grasa infiltrada. Hay escasos estudios en población pediátrica. Tiene mayor sensibilidad que la ultrasonografía porque detecta hasta un 3% de esteatosis hepática. Tiene menos variabilidad también. Sin embargo, es de costo elevado y necesita un prolongado tiempo de escaneo y necesidad de sedación en niños pequeños. Son las contras de esta alternativa. La elastografía transitoria es un método rápido e invasivo para evaluar la fibrosis hepática, y existen experiencias limitadas en la edad pediátrica que, aunque con resultados alentadores, todavía son insuficientes. Bueno, la histología hepática sabemos que es el método más importante, es el gold estándar, y cabe la pregunta, ¿cuándo obtener una biopsia hepática por punción en este tipo de pacientes? Bueno, hay un riesgo asociado al procedimiento, hay que valorar, mejor dicho, el riesgo asociado al procedimiento versus la probabilidad de que el resultado impacte en el manejo. Sin embargo, hay acuerdo en indicarla en niños con diagnóstico incierto para estadificar un hígado graso no alcohólico en aquellos niños con mayor probabilidad de presentar esteatohepatitis no alcohólica o aquellos con fibrosis avanzada. Es recomendada antes de iniciar un tratamiento hepatotóxico o antes de iniciar un tratamiento farmacológico, es decir, algún estudio en el cual se valore algún tratamiento farmacológico o alguna medicación. Los pros de hacer una biopsia hepática es, por un lado, es el gold estándar para el diagnóstico. Nos permite diferenciar esteatosis simple de esteatohepatitis no alcohólica. Nos permite definir el grado de fibrosis y también colabora en el diagnóstico diferencial cuando pensamos en otras patologías. En contra, es un método invasivo, relativamente costoso, tiene un número infrecuente pero significativo de complicaciones, puede haber error de muestreo por distribución desigual de las lesiones, la variabilidad en su interpretación intra e interobservador, y actualmente pienso sobre cuándo indicar la biopsia hepática en esta patología. La esteatosis puede ser categorizada en base a las zonas hepáticas en las cuales está presente. Tenemos panacinar, cuando es disnea,
Zona 1, que es periportal, zona 3, pericentral, y azonal cuando la distribución es no uniforme. Acá vemos la primera panacinar, zona 1, espacio portal, zona 3, perivena central, y la azonal cuando la distribución es heterogénea. Y en chicos con hígado graso, se ha visto que la zona 1 produce la estatosis de zona 1 es asociada con fibrosis avanzada, lo cual estas dos zonas, 1 y 3, representarían dos diferentes subfenotipos del hígado graso y pueden significar diferentes riesgos en la progresión de la enfermedad. Esto es un llamado de atención, pero futuros estudios nos van a mostrar la evolutividad de estos dos diferentes patrones zonales con precisión, y que esto puede llegar a tener implicancias terapéuticas, de allí que es interesante. En cuanto al diagnóstico diferencial, es muy amplio, generando complejidad al encarar el proceso diagnóstico del hígado graso. Es decir, cuando estamos frente a un paciente y pensamos en el hígado que tiene el hígado graso, se genera un grado de complejidad porque la lista de posibles etiologías a veces es bastante larga. La presencia de transaminasas elevadas en un paciente con sobrepeso o obeso no es diagnóstico de hígado graso ni esteatohepatitis. Es necesario descartar otras enfermedades musculares o hepáticas. Ese es un punto muy importante y que complejiza totalmente la situación. Tenemos una lista de causas de esteatosis hepática que son numerosas, una serie de causas genético-metabólicas, farmacológicas, nutricionales, sistémicas, etc. Pero vamos a considerar un grupo más acotado de enfermedades que son las que tenemos que tener en cuenta en primer lugar. ¿Por qué? Porque son más frecuentes y algunas de ellas son tratables. Como las enfermedades musculares, que es las miopatías congénitas, para lo cual tenemos que pedir la enzima creatinfofoquinasa, la hepatitis autoinmune, enfermedad celíaca, enfermedad de Wilson, fibrosis quística, hepatotoxicidad por drogas como corticoides, valproato de sodio, y otras enfermedades metabólicas como déficit de lipasa ácida lisosomal, que es tratable, y el déficit de alfa-1 antitripsina. Es decir, estas son las patologías que tenemos que tener más en cuenta cuando queremos establecer un diagnóstico diferencial. Y para poder ver cómo nos orientamos hacia el hígado graso propiamente dicho u otra etiología alternativa, hay un autor que nos orienta y dice, bueno, en el primer caso, cuando se acompaña de adiposidad central, un índice de masa corporal mayor del 85 percentilo, acantosis nírica, que es una evidencia de resistencia a la insulina, el género masculino, la raza hispánica y historia familiar de hígado graso o diabetes tipo 2, bueno, nos inclinamos más a pensar que se trata de un hígado graso no alcohólico pediátrico. En cambio, pensamos en una etiología alternativa cuando el hígado graso es de comienzo temprano, menores de 5 años, no hay factores de riesgo, como los mencionados, y cuando hay otro fenotipo que también nos orienta más a otras patologías, como si se presenta el paciente con insuficiencia hepática, con colestasis neonatal, organomegalia o retraso psicomotor. En cuanto al tratamiento, la mayoría de los pacientes con esta patología tienen obesidad, conducta alimentaria no saludable y estilo de vida sedentario. Con una modificación intensiva del estilo de vida se obtuvo reducción de las aminotransferasas y mejoría histológica. Es decir, los cambios en el estilo de vida se lo considera el pilar terapéutico, pero es muy difícil de lograr en esta población de pacientes. Realmente es bastante difícil. Hay falta de adherencia al mismo. Quería mencionar un poco las recomendaciones de la guía práctica de NASGAM para este tipo de patología, las recomendaciones de los expertos, que nos dicen que en cuanto a los cambios del estilo de vida, es decir, sugieren evitar las bebidas azucaradas, aconsejan el consumo de una dieta balanceada, saludable, actividad física de moderada a alta intensidad diaria, aquí aconseja diaria, y menos de 2 horas diarias de pantalla. En cuanto a las medicaciones, destaca lo que sabemos, que todavía no tenemos ningún tratamiento que haya sido probado beneficioso en la mayoría de los pacientes con esta enfermedad. Y otras intervenciones, como la cirugía bariátrica, puede ser considerada en individuos seleccionados con hígado graso
y otras comorbilidades. Mencionamos que es difícil el cumplimiento de los cambios de estilo de vida, el seguimiento de una dieta saludable, la actividad física regular, etcétera, etcétera, todas las recomendaciones que uno hace en estos casos. Por lo tanto, me pareció interesante este artículo de posición sobre prevención, es decir, aconseja prevención de la obesidad infantil, publicado por el grupo de Fischgam. Y aquí amplía un poquito más las indicaciones, es decir, desde lo individual, alimento materno, dieta balanceada, evitar las bebidas azucaradas, regular actividad física. Desde el punto de vista familiar, evitar las conductas alimentarias restrictivas, limitar el tiempo de pantalla, estimular la actividad física también, que la familia estimule la actividad física, pero también amplía a la sociedad, es decir, que tiene que participar para tratar de combatir esta epidemia. Proveer apropiada educación, promover medios saludables como los alimentos escolares, el agua de las fuentes, ambientes favorables, amigables para que el niño pueda desarrollar su actividad física, y en la escuela, por supuesto, no solo los alimentos, sino también los famosos kioscos escolares. Y regular, también es muy importante la participación de la sociedad en la regulación de las publicaciones de alimentos y la posibilidad de introducir, ¿cómo se llama? Tax a los alimentos, sobre todo en aquellos alimentos que no son saludables. Bueno, desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, los diseños de estudios clínicos son variables. Generalmente son muestras de pequeño tamaño, poblaciones heterogéneas, diferente duración. El diagnóstico y respuesta al tratamiento no se puede realizar por ausencia de marcadores no invasivos validados, lo cual complejiza la situación. Por lo tanto, son necesarios estudios longitudinales que nos hablen, que nos permitan conocer en profundidad la historia natural de esta patología y la eficacia terapéutica en el caso de implementar aquellos tratamientos que se consideran más efectivos. Finalmente, podemos decir que el hígado graso no alcohólico pediátrico es considerado la causa más frecuente de enfermedad hepática crónica en niños y adolescentes. Es fundamental su detección y tratamiento temprano para evitar la progresión hacia una enfermedad hepática avanzada. El sobrepeso y la obesidad constituyen hoy una verdadera epidemia como consecuencia de una conducta esencialmente sedentaria, con actividad física insuficiente y el acompañamiento de una dieta hipercalórica y desequilibrada. De allí, y debido a las dificultades para combatir esta situación, es importante la prevención. Los gobiernos, las asociaciones internacionales, las sociedades científicas, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen una función crucial en la prevención de la obesidad y una de sus consecuencias, el hígado graso no alcohólico pediátrico. Para concluir, quiero presentar dos libros que tal vez lo conozcan muchos de ustedes. Uno en los cuales compartí la coordinación con el doctor Álvarez y la doctora Ramonet, Hepatología para Pediatras, de reciente aparición, fue respaldado por la LASGAM, y que tiene una serie de capítulos en cuya escritura participaron numerosos colegas y amigos de Latinoamérica y de España. Y otro es también en el cual, coordinado por el doctor Álvarez, con otros colegas del Hospital San Justín de Montreal, donde él trabaja actualmente, que es Pediatría y Obesidad, un conflicto entre naturaleza y, a ver, espera que me falta ahí, y cultura. Que seguramente, gracias a que contamos con su presencia, tal vez nos puede comentar algunos aspectos vinculados con esta obra, y también considerando que él realmente conoce en profundidad este tema y es un tema que le interesa mucho. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Mirta. Ahorita vemos si podemos tener tiempo para algunas preguntas.
pero aprovechando esta gran invitación que nos hiciste favor de hacer al doctor Álvarez, creo que es importante que hagamos también una presentación como se merece. Bueno, para todos ustedes, nos van a hacer una presentación acerca de este libro de Pediatría y Obesidad, que es un conflicto entre la naturaleza y la cultura. El doctor Fernando Álvarez es un prestigioso pediatra argentino que ha desarrollado una trayectoria brillante en el exterior fuera de Argentina. Es profesor de pediatría de la Universidad de Montreal. Actualmente se desempeña como director del programa de trasplante hepático pediátrico del Hospital Saint-Justin de la Universidad de Montreal. Ahora, cabe destacar que se graduó en 1974 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hizo la residencia de pediatría en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires y realizó su especialización en hepatología pediátrica en el Hospital de Bicêtre de la Universidad de París en Francia, donde permaneció durante 10 años. Después completó su formación en el Departamento de Biología Celular de la Universidad de Nueva York y desde el año de 1992 hasta la actualidad se desempeña en el Hospital Saint-Justin y su trayectoria en investigación es vasta, sus publicaciones son numerosas. Creo que todos hemos tenido un artículo del doctor Álvarez en nuestras manos y lo hemos leído. Todos estos son muy importantes, o sea, sus aportes en la investigación clínica son muy importantes y es un referente internacional de la hepatología pediátrica, así que le pedimos por favor al doctor Fernando Álvarez que nos dedique algunos comentarios. Les agradezco muchísimo primero la invitación y sus palabras de presentación que son muy elogiosas. Me gustaría, si es posible, compartir la pantalla. Adelante, doctor, ya la puede compartir. Ok, ¿ustedes ven el diapositivo? No todavía. Bueno, de todos modos, Se congeló. que dijo lo esencial, todo lo que hay que conocer cuando estamos delante de un paciente con una esteatosis hepática. Yo creo que el problema fundamental en los pacientes, en estos pacientes, es efectivamente la prevención. ¿Y cómo hacemos prevención? Es teniendo en cuenta por qué nuestros niños, y cada vez más frecuentemente, desarrollan obesidad. Me parece que el primer problema es la desigualdad social. La pobreza puede ser considerado como un determinante social de enfermedad. ¿Y por qué la pobreza es particularmente favorece la aparición de hígado graso? Es porque en los sectores pobres, en los barrios pobres, en la gente pobre, acceso a comida o a alimentos de calidad. Dificultad para conseguir vegetales frescos, dificultad para conseguir una ensalada, una lechuga. Cuesta más caro que los alimentos industrializados, a los cuales sistemáticamente le agregan sal y azúcar, porque son excitadores de los centros cerebrales que crean adicción. O sea, transforman a nuestros niños, la industria alimenticia transforma a nuestros niños en adictos al azúcar y a la sal. Por otra parte, las sociedades modernas han desarrollado una cultura que hace que la mayoría del tiempo la gente
o los padres trabajen durante una gran cantidad de horas. Sobre todo la gente más pobre, menos bien remunerada. Entonces llegan a sus casas y es más fácil que preparar la comida, tener una comida ya preparada y simplemente calentarla. O a veces, en algunos casos, trabajan en horarios que son terriblemente disruptivos y hacen que el chico se quede solo en casa y tenga que comer solo. Por otra parte, la disponibilidad de alimentos industrializados ha aumentado logarítmicamente. Y como decíamos, en algunos casos son más baratos que los alimentos frescos. Y disponibles más fácilmente, sobre todo en algunos barrios, en algunos lugares, en algunas zonas, sobre todo en regiones urbanas. O sea, se han observado cambios culturales profundos en el último siglo, pero hay que saber que todo esto comenzó hace más de 10.000 años con un hecho que permitió el desarrollo del ser humano sobre la tierra, que fue la agricultura. La agricultura llevó al hombre a ser sedentario y ese fue el principio, o el fin, en todo caso, de la caza y el hecho de vivir de la naturaleza. Este fue el principio, sucedió hace más de 10.000 años, pero en el último siglo, tanto como la medicina en los últimos años, 30 años progresó rápidamente, en el último siglo lo que sucedió es que todo este desarrollo de la forma de relacionarnos, de la forma de trabajar, también ha influido culturalmente a nuestras sociedades, sobre todo urbanas. ¿Qué pasó? Hemos dejado el trabajo físico intenso y la actividad física por el trabajo mucho más sedentario en oficinas. O sea, hemos cambiado el trabajo físico por la industria del servicio, donde damos servicio delante de una computadora y sentados. Lamentablemente el COVID, como ustedes mencionaban antes, nos va a llevar a la telemedicina, así que los médicos también tenemos que tener mucho cuidado. El otro punto, digamos, si uno quiere hacer proposiciones de qué es lo que como pediatras podemos o tenemos que tener en mente cuando vemos un paciente, por supuesto, todo lo que dijo la doctora Mirta Sioca. El paciente es un individuo, la familia es una unidad y tenemos que hacer lo posible para ayudar a este niño, ayudar a esta familia, inculcándole todas las ideas que tenemos sobre la disminución de peso o cómo favorecer la disminución de peso, la mejor alimentación y aumentar la actividad física. Pero, como dijo también la doctora Sioca, nuestra actividad delante del individuo y delante de la familia va a ser, digamos, exitosa en menos de 30% de los casos. Lean cualquier literatura y ustedes van a ver trabajos en Estados Unidos con grupos enormes, interdisciplinarios, que toman a cargo al paciente, que lo ven todas las semanas, que lo pesan, que le hacen hacer actividad física. Perfecto. Cuando ese estudio terminó y vuelven a evaluar los pacientes un año después, más de 70% vuelven a la situación precedente. Esto genera, ustedes se imaginan, una gran frustración, o la viven, ustedes viven, la gran frustración que vivimos todos, porque no logramos cambiar el comportamiento, lo que la doctora Sioca llamó el estilo de vida de esa familia, porque la cultura cambió y lo que tenemos que cambiar es la cultura. Y para esto tenemos que transformarnos en actores de la promoción de la salud. Tenemos que invitar a la salud pública, invitar a los políticos a escucharnos y hacer algo por la población, cosa que es muy difícil,
porque el lobby de la industria alimentaria gasta millares de dólares por año para convencernos que ese azúcar es bueno. Solamente en los años 2016-2017, un artículo de New England Journal of Medicine decía que McDonald's gastó en el mundo prácticamente 800 millones de dólares en publicidad. ¿Qué gobierno puede competir? Pero, sin embargo, podemos organizar reuniones de familias con nutricionistas, con gente profesional de la cocina, porque tenemos que volver a la educación en nutrición para una alimentación sana. Esto se aprende, pero la sociedad moderna, los horarios de trabajo, los sueldos miserables, la desigualdad social, esto hizo que esa transmisión de esa cultura culinaria se perdiera. Tenemos que volver a una educación en nutrición para una alimentación sana. Tenemos que, además, es nuestro deber, porque todos como individuos y mucho más como profesionales médicos tenemos un rol político y debemos con este rol evaluar el rol y los objetivos de la industria alimentaria en estos tiempos. Mi idea particular, que lo único que interesa es ganar plata mientras intoxican a nuestros niños. Pero vamos a lograr, si hacemos y trabajamos fuerte, lo mismo que lograron los neumólogos con la interdicción, la disminución, las etiquetas particulares en los paquetes de cigarrillos. Tenemos que regular la composición de los alimentos modificados. Tenemos que exigir de los políticos que pasen leyes para limitar el azúcar y la sal agregada a los alimentos. Tenemos que realizar un análisis crítico de nuestro estilo de vida y nuestra relación con los alimentos. Pero además debemos repensar y modificar el medio ambiente humano para facilitar la vida física. Disminuir pantallas, como decía la doctora Sioca, y sobre todo controlar la publicidad dirigida hacia los niños. Ustedes van al supermercado, acá en Canadá, a la altura de los niños tienen todos los cereales con azúcar agregada, con chocolate agregado, con cacao y azúcar agregado, con juguetes al interior que lo recompensan para que cómprese, y ven a los chicos tirando de la mano de la mamá y llorando porque quieren que le compre ese cereal porque lo vio mientras miraba los dibujitos animados. El cereal sin azúcar, para un adulto tiene que estirar la mano, está en el último estante arriba de todo. Esto es porque esas compañías pagan para que esto sea así. Esto es lo que tenemos que cambiar. Como decía una antropóloga hace poco en una discusión, en una presentación, no podemos vivir sin industria, pero no podemos vivir con esta industria alimentaria que está intoxicando a nuestros niños. En resumen, debemos reconstruir una relación sana con la comida y desarrollar la confianza en uno mismo. Esto quiere decir cuidando nuestro cuerpo. El problema es que no debemos olvidar que la relación con nuestro cuerpo y la idea que tenemos nuestro cuerpo es también cultural. Y cambiar la cultura necesita un gran esfuerzo, pero se puede lograr, como se logró con la cultura del cigarrillo. En los años 60 era, como dicen mis chicos, cool fumar. Todo el mundo fumaba. Hoy no se ve esto en las calles, no está prohibido en todos los edificios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el cambio es posible, pero tenemos que ponernos todos de acuerdo como pediatras, que somos los responsables de la salud de los niños, y en este esfuerzo de prevención es allí donde lo tenemos que dirigir. Pero no nos olvidemos que nuestra cultura fue cambiando de a poco y en el último siglo tuvo un cambio radical y en este momento aumenta logarítmicamente el número de pacientes obesos y por consecuencia con esteatosis hepática,
y en Canadá, en 4 o 5 años, la principal causa de trasplante hepático en el adulto, sobre todo con adultos jóvenes, va a ser la cirrosis secundaria a la esteatohepatitis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Álvarez, por estos cuestionamientos y estas aseveraciones que se hacen, que creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí sabemos que existe esa situación, pero que evidentemente tenemos que muchas veces nos centramos solamente en las cuestiones médicas y no vemos todo el paquete y el panorama completo, que es difícil, que es una enfermedad que es difícil, que no vamos a poder nosotros solos y que, como lo comenta, necesitamos el esfuerzo de todos los demás. Muchísimas gracias por entregarnos esa obra y creo que varios de aquí estamos ansiosos de poderla leer y esperemos pronto podamos hacerlo. Hay preguntas y creo que pues tenemos que aprovechar que están ustedes dos aquí, entonces si me permiten vamos a poderlas, las iremos haciendo. Además de las preguntas, hay muchísimas felicitaciones para la doctora Mirta, pero nos mencionan, muchas gracias, excelente conferencia. 2 preguntas, la primera de ellas, uso de vitamina E. Esto sigue siendo todavía, llevamos muchos años con eso de la vitamina E. ¿Qué podemos decir al respecto? Como no escuchamos a la doctora Sioca, yo les puedo contestar. Bueno. Discutíamos esta mañana con un amigo infectólogo y decía, hubo 3 hitos en la historia de la medicina. El descubrimiento de la penicilina, la utilización de corticoides, y yo le agregué la utilización de uso de diría que fue una de las primeras cosas que se ensayó en la esteatosis hepática y lamentablemente no dio buenos resultados. En cambio, la vitamina E sabemos que es un potente antioxidante y la vitamina E, como uno de los mecanismos cuando se acumula triglicérido, uno de los mecanismos la vitamina E es eficaz para disminuir las transaminasas y disminuir la toxicidad hepática. Lo que no se ha mostrado es que a mediano y largo plazo sea eficaz para disminuir el desarrollo de fibrosis. Es posible que la retarde, pero no se ha demostrado. El otro tratamiento que puede ser eficaz es aumentar los ácidos grasos poliinsaturados, que juegan un papel similar a la vitamina E. Perfecto. No sé si nada más fue para mí, creo que a algunos se nos perdió el audio, que se congelaba, pero el mensaje final es que puede funcionar, pero no va a prevenir fibrosis, ¿cierto, doctor? Lo que pasa es que no sabemos si va a prevenir cirrosis, pero es poco probable. Aparte se ha usado en dosis elevadas, entonces con algún beneficio, pero no se sabe si esa dosis se puede mantener en el tiempo y bueno, qué efecto puede ocasionar, ¿no? Sobre todo porque son muy elevadas. Mirta, buenas noches de nuevo. Soy Reinaldo y quería hacerte una pregunta. El paciente con sobrepeso o obesidad que tiene esteatosis simple, tal vez ni siquiera tiene esteatohepatitis todavía, en el mejor de los escenarios, haciendo todas las intervenciones que tienen que ver con el estilo de vida, ¿tú crees en la reversibilidad de la esteatosis o crees que como objetivo terapéutico deberíamos plantearnos solo evitar la progresión? ¿Tú crees que una vez que la esteatosis ha comenzado es reversible, es posible limpiar ese hígado de grasa, o debemos conformarnos o por lo menos establecer como objetivo primario evitar la progresión? Sí, Reinaldo, se ha demostrado que cumpliendo el cambio, este estilo de vida y todo lo que hemos dicho,
remite la esteatosis. Lo que pasa es que hay que mantener esa situación en el transcurso del tiempo, ¿no? Para evitar recaídas. Muy bien, muy bien. Es interesante porque no solamente remite la esteatosis, hemos visto pacientes con fibrosis F3 o cirrosis Sí. que disminuía la fibrosis y desaparecía en parte la fibrosis en los pacientes más leves o disminuía notablemente en los pacientes con cirrosis, disminuía la fibrosis cuando lograban bajar de peso y hacían actividad física. Las dos son absolutamente necesarias. Muy bien. Ok, adelante, Rodrigo, creo que más preguntas en el chat. Sí, hay otras preguntas para darle, ahorita regreso a otras. Preguntan que si el ácido ursodeoxicólico tiene alguna utilidad en la esteatohepatitis. No. No hay no se ha utilizado en hepatitis, en esteatohepatitis, no. Perfecto. No tiene indicación, Y no tiene... Continúan con las felicitaciones y mencionan qué tal la combinación de omega 3 con vitamina E. ¿Puede ser? Sí, sí funciona. Nosotros hemos publicado hace unos años la utilización de omega 3 disminuye el nivel de transaminasa, con lo que inferimos que disminuye la lesión hepatocelular. Una vez más, es como la vitamina E. A mediano y largo plazo va a disminuir la evolución de la enfermedad. No sabemos. Ok. ¿Qué opinión tienen sobre el uso de L-ornitina, L-aspartato? No, yo no tengo opinión, no conozco. No sé si Fernando conoce. No, ni siquiera, digamos, nosotros no lo utilizamos nunca y no leí artículos sobre esa posibilidad. Sí, claro, digo, en el contexto del hígado graso no, se ha llegado a utilizar y hay algunos estudios medianos, ¿no? Para la encefalopatía, pero no tiene ningún contexto del momento. Otra pregunta es, considerando que disbiosis hace parte de la patogenia, ¿qué experiencia hay acerca del uso de probióticos en estos casos? Y, como todo en microbiota y probióticos, ¿cuál sería la cepa recomendable? Si estamos ya en posibilidades de recomendar. Sé que está en marcha un estudio con probióticos, pero no sé resultados. Todavía no se han arrojado resultados, pero es uno de los estudios que están en marcha en este tipo de patología. Esta es una pregunta, ya va varias que lo comentan acerca de el hígado graso, la dislipidemia en el paciente no obeso, que es esos nuevos conceptos que están empezando a salir, ¿no? Del paciente que no necesariamente el paciente con sobrepeso es un sujeto enfermo y no necesariamente el sujeto delgado o no, o sobrepeso, sin sobrepeso es sano. ¿Qué pueden hablar y comentarnos al respecto? No, puede pasar, el hígado graso puede pasar en sujetos delgados. No son todos, la mayoría es en obesos y en sobrepeso, pero también se puede presentar en sujetos delgados y es ahí donde tenemos que intensificar el diagnóstico diferencial con otras patologías que producen esteatosis, porque no es tan frecuente. Cuando hay factores de riesgo, uno tiene más redondo el diagnóstico de esteatohepatitis, de hígado graso, pero no... Digamos que hay, dentro de ese grupo hay dos, yo diría que hay, como dice Mirta, dos grupos. El primero, aunque sean delgados,
o no delgados, con un índice de masa corporal menos de 25, y que tienen antecedentes muy pronunciados de diabetes en la familia, uno de los padres diabéticos o los dos abuelos diabéticos, y que es interesante para todas las esteatohepatitis o esteatosis hepática, que 70% de los pacientes tienen antecedentes de diabetes del lado materno. Es menos frecuente del lado paterno. Es una curiosidad que no tengamos explicación, pero la epigenética por ahí juega un rol, como decía la doctora Sioca. Con respecto a esto, las patologías más frecuentes que uno encuentra en esos pacientes y que pasan desapercibidas y no diagnosticadas son la hipo o beta-lipoproteinemia. La beta-lipoproteinemia en general da diarrea, da otros síntomas antes, pero la hipo-beta-lipoproteinemia prácticamente no da síntomas. Y el otro que tenemos, la otra patología que tenemos la obligación de eliminar, por ahí yo estoy influenciado porque ayer hicimos la biopsia de un paciente que tenía un déficit de lipasa ácida, o sea, tenía una acumulación de colesterol, de éster de colesterol en los lisosomas hepáticos, y tienen el mismo perfil lipídico en el suero que tienen los pacientes con esteatosis hepática o síndrome metabólico, digamos. Ese punto es muy importante porque ya lo mencionaba muy bien la doctora Mirta, que sigue siendo la biopsia hepática probablemente algo una herramienta que vamos a seguir necesitando para poder estadificar y hacer los diagnósticos diferenciales. ¿Ustedes han utilizado algunas otras scores de fibrosis o estas cuestiones de transelastografía, de elastografía para medir estas situaciones en los pacientes pediátricos? Mirta. Sí, yo he usado en otras patologías, no en este tipo de pacientes. Pero en otras patologías sí he usado, pero bueno, sí, uno ve correlación muchas veces con la histología. El problema cuando uno usa la elastografía en estos pacientes, como dice Mirta, uno está acostumbrado a otro tipo de patología, pero hay que adecuarlo porque la presencia de estatosis hepática aumenta, digamos, la rigidez del hígado, que es menos elástico, o sea que hay que adecuar la medida de la elastografía a la presencia de estatosis hepática. Pero sí es interesante. Preguntan por casi si tienen alguna experiencia en el uso del Doppler carotídeo para estratificar el riesgo vascular en niños y adolescentes. Me imagino que tengan este problema de enfermedad por hígado graso, de sobrepeso y obesidad. No, yo no. Sí, En este tipo de pacientes. Digamos, se mostró que desde la adolescencia hay digamos, la íntima de la carótida es ya más espesa en muchos de estos pacientes con hígado graso. O sea que la aterosclerosis sabemos que comienza desde la infancia, pero vamos, sobre todo en los pubertad tardía y adolescencia. En estudios de autopsias, donde se han detectado hígado graso, se ha visto en los chicos desarrollo de arteriosclerosis precoz, mayor cantidad que aquellos que no tenían hígado graso, con lo cual se piensa que, bueno, así como también se ve mayor hipertensión arterial en este tipo de pacientes, que bueno, que es un factor de riesgo importante y a tener en cuenta, sobre todo los que tienen dislipidemia, hipertrigliceridemia o problemas con colesterol, ¿no? Hay algunas preguntas también acerca de las cuestiones del síndrome metabólico, que si la acantosis nigricans en niños sin obesidad y sin lipodistrofia está asociada a resistencia a la insulina y enfermedad por hígado graso no alcohólico.
La acantosis nígrica está asociada a resistencia a la insulina. Claro. Es una O sea, expresión de... no es necesario tener obesidad para tener una resistencia. No, lo hemos tenido en hepatitis autoinmune, por ejemplo, con acantosis nígrica y tenía resistencia a la insulina, sí. ¿Y qué opinión tienen ustedes acerca de esta nueva nomenclatura que está empezando a permear, sobre todo en la población adulta, sobre en lugar de NAFL, cambiarlo por la M, ¿no? Del MAFL, o la enfermedad por hígado graso asociado a síndrome metabólico? Sí, Nueva propuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la ven? Y ya de por sí a nivel, por ejemplo, el hígado graso no alcohólico también se cuestiona en pediatría, porque en pediatría el alcohol no es un problema relevante. Entonces también eso, y yo escuché, sí, leí que estaban implementando eso, es probable que vaya cambiando, como a veces cambian las nomenclaturas, ¿no? Sí, yo también creo que vayan a hacer. Otras preguntan, ¿el uso de metformina para el síndrome metabólico y el hígado graso, desde qué edad se podría utilizar? No sé, yo no. Digamos, nosotros no utilizamos, en todo caso, yo nunca prescribí metformina si no hay signos de diabetes de tipo 2. La pregunta es, por seguro que el chico va a mejorar el síndrome metabólico, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo el chico va a tomar una píldora? El problema es que uno de los problemas que tenemos nosotros los médicos, por ejemplo, cuando éramos jóvenes y atendíamos pacientes en la urgencia, tenía una otitis. Decíamos, le mandamos a la tome esto durante 7 días. Nunca sabíamos si tomaron un día, 2 días, o si al tercer día el chico lo vomitó porque tenía un olor espantoso el jarabe ese que le dábamos. Pero nos quedamos tranquilos porque de todos modos la otitis se curaba. El problema es que damos píldoras, nos parece más fácil que cambiar el estilo de vida, sobre todo porque nos da buena conciencia, pero no sabemos cuántos pacientes son adherentes al tratamiento que le damos. Si los pacientes trasplantados, nosotros hacemos trasplante de hígado, si los pacientes trasplantados a veces dejan el tratamiento o lo toman de manera esporádica, y hay 10 a 20% de los adolescentes que hacen esto, me parece que van a tomar la metformina todos los días. De acuerdo. Muy bien. Aquí hay una pregunta, a ver si la puedo entender bien. Dice la positividad de anticuerpos, no sé bien a qué anticuerpos, pero dice, en pacientes con hígado graso marcaría un factor pronóstico. ¿Hay algún tipo de anticuerpo que pueda marcar un factor pronóstico en el hígado graso? Se pueden presentar los autoanticuerpos de la hepatitis autoinmune en bajos títulos, se pueden observar ocasionalmente, pero como un hallazgo, y no tiene implicancias desde el punto de vista pronóstico. Y creo que pienso que hay que recordar que... Sí, adelante. No, digo que como decía la doctora Sioca, recordarse que obesidad en nuestras sociedades actuales es más de 30% de los chicos. Si consideramos que hay 40% que tiene hígado graso, imaginemos también que vamos a tener otras patologías que se superponen, o el hígado graso se superpone a otras patologías del hígado, incluyendo las hepatitis autoinmunes. Hemos diagnosticado hepatitis autoinmune con hígado graso simplemente porque el chico con la hepatitis autoinmune era obeso y tenía antecedentes de diabetes en la familia. Y hemos diagnosticado enfermedad de Wilson. Yo me acuerdo muy bien de un adolescente que perdió peso, hacía actividad física y las enzimas seguían elevadas. La celuloplasmina era baja, le hicimos la genética y tenía una enfermedad de Wilson.
Tenía las dos cosas. Y esto va a suceder cada vez más frecuentemente, debido a la alta incidencia y prevalencia de hepática. Pues muy bien. Creo que la última pregunta es, ¿existen políticas de organismos internacionales como la OMS, la OPS para prevenir esta patología? Y yo sé, por ejemplo, que UNICEF está trabajando intensamente en eso. Sí. Y están trabajando. Digamos, existen, por supuesto, como dice la doctora, recomendaciones de la UNICEF, pero digamos, por una vez, yo pienso que nosotros como grupo, digamos, hablando de los pediatras, hablando de la sociedad latinoamericana, tenemos que tratar de influenciar a nuestros gobiernos para que tenga leyes claras y que trate de evitar este problema de salud pública mayor que está ocurriendo en todos los países, sobre todo a causa de la pobreza, sobre todo en nuestros países al sur del Río Grande. Esto es cuando yo escucho, digamos, colegas de sus países que me dicen que en algunos pueblos en México llega la Coca-Cola pero no llega la leche, y la mamá, creyendo hacer bien, le da un vaso de Coca-Cola al chico antes de ir a la escuela, me causa, por supuesto, digamos, me hace reaccionar, pero sobre todo me causa una profunda tristeza. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo hemos permitido que se intoxiquen a nuestros niños de esta manera sin haber organizado una reacción? Que en este caso es una reacción positiva. Y yo, digamos, llamo a todos los miembros y como sociedad tratar de influenciar la política en nuestros países. Sí, es totalmente de acuerdo. Es una realidad esta situación de lo que permean ciertos productos hacia, como ya bien lo mencionaba, doctor, que es mucho más caro comer bien y saludable que comer mal, ¿no? Y es una cuestión de desigualdad social en la cuestión de los alimentos. Se han hecho, yo creo que estrategias a nivel regional, pero sí tenemos que tomar una alerta importante porque Latinoamérica es un sitio, es una región con alto índice de sobrepeso y obesidad que empieza en los niños. México, Chile, estamos en la punta de los primeros lugares en esto. Nos estamos peleando para ver quién es el primer lugar de obesidad infantil, pero creo que sí tenemos que tomar ciertas acciones. Están empezándose a hacer los sellos o estas alertas negras que salen en los productos. Las alertas negras. ¿No? Eso es lo que, sí. Los muñequitos de los cereales para que ya no sea algo que pudiera estar llamado, que a lo mejor son esfuerzos que definitivamente suman y que yo creo que pueden hacer algo. No van a erradicarlo, pero pueden llegar a sumar y creo que todo esfuerzo es bueno y creo que sí tendríamos que tomar como sociedad, sobre una sociedad de la región, empezar a promulgarnos más y empezar a hablar más acerca de esto. Yo creo que Rodrigo, perdón, Reinaldo, perdón. No, adelante. Yo solo quería decir que usted puso un ejemplo muy interesante, que es cómo ha cambiado en la sociedad la percepción del tabaquismo. Y eso es un ejemplo de cómo sí las cosas pueden cambiar. Hoy en día hay una percepción negativa por parte de la sociedad, y hay una connotación negativa que la sociedad le otorga al tabaquismo, y eso es un logro importantísimo cuyos resultados los veremos en el largo plazo, en las generaciones por venir. Yo creo que pues lo mismo tiene que suceder en torno a esto de los aspectos tan básicos como la alimentación. Pero al mismo tiempo hay que trabajar el tema evidentemente en nuestros países tiene que haber un trabajo de mejoría de nuestras condiciones socioeconómicas, de políticas de salud más eficientes, de elevar los niveles de vida, el acceso a una alimentación saludable. Es un trabajo muy, muy arduo, y yo creo que nosotros como sociedades científicas, como especialistas, como pediatras,
tenemos que tratar de incluir a nuestros niveles, que es, bueno, desde lo micro con nuestros pacientes hasta lo macro con nuestros sistemas de salud y nuestros políticos, que son los que hacen la legislación y las políticas públicas. Es un trabajo largo, pero alguien tiene que hacerlo y creo que nosotros somos los llamados. Muchas gracias, Reinaldo. Simplemente yo quería agregar que a mí, para que no todo sea crítica y guardemos un poco de esperanza, el ministro de Solidaridad Social del gobierno actual de la República Argentina dijo: pasamos de la desnutrición a la malnutrición. O sea que por lo menos sabemos que alguien está consciente que, y en la sociedad latinoamericana pasamos de discutir la diarrea aguda. Hace 30 años en todas las reuniones había por lo menos 30% discutíamos de diarrea aguda y pasamos ahora a discutir obesidad. Algo hicimos mal. Sí, algo cambió en el camino, en el proceso. Bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a los tres, a Mirta por su excelente conferencia, al doctor Álvarez por conectarse desde Montreal con nosotros y por su participación, a Rodrigo por la coordinación, a Carlos, por supuesto, por su aporte y por su soporte técnico siempre tan eficiente. Muchísimas gracias a todos, así que bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches y gracias a todos. Muchas gracias.